Bueno, buenas para todos. En el día de hoy vamos a ver cómo trabajar un poquito con fechas. Vamos a sacar la diferencia entre dos fechas. Por ejemplo, en este caso tenemos una lista de personas, pueden ser empleados, con la fecha de ingreso de cada una. Y vamos a sacar la antigüedad que tiene esa persona, pero vamos a querer la diferencia, o sea, la antigüedad en días, en meses y en años, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que voy a trabajar con dos fechas. Una va a ser la fecha de ingreso y otra va a ser la fecha de hoy. Por lo tanto, en alguna celda vamos a hacer la fórmula que me permita obtener la fecha de hoy. Fíjense, ahí me carga la fecha de hoy. Lo interesante de hacerlo con una fórmula es que este archivo, a medida que se vaya abriendo día a día, la fecha va a ir cambiando de forma automática, ¿sí? La diferencia en días, vamos a restar la fecha de hoy menos la fecha de ingreso, y ahí automáticamente me va a decir la cantidad de días que pasaron, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que en este caso, fíjense que me da algunos errores, tengo que tener en cuenta que en este caso tengo que fijar la fecha para poder estirarlo. Bueno, vamos nuevamente a hacer el cálculo, vamos a decirle la fecha de hoy y la vamos a anclar o fijar con F4 y le vamos a restar la fecha de ingreso. Ahora sí, el primero me da la diferencia y luego lo vamos a estirar, ¿sí? Bueno, ya se me va a complicar un poquito cuando yo quiera sacar la diferencia en meses y cuando quiera sacar la diferencia en años, ¿tá? No me voy a complicar haciendo una división entre la cantidad de meses que tiene un año o la cantidad de días que tiene el año, sino que vamos a utilizar una fórmula, que la fórmula también va a servir para sacar la diferencia en días, ¿sí? Así que la fórmula la vamos a hacer acá, es si fecha, paréntesis, y ahora lo que me pide es una fecha inicial, que va a ser la fecha de ingreso, punto y coma, una fecha final, que en este caso va a ser la fecha de hoy, pero teniendo en cuenta lo mismo que explicamos al principio, vamos a tener que anclar esta celda, por lo tanto presionamos nuevamente F4. Y por último le vamos a decir que la diferencia entre las dos fechas, nosotros la queremos en días, por lo tanto entre comillas, vamos a poner una D, que puede ser mayúscula o minúscula, ¿ah? Y ahí fíjense que la diferencia me la da en días. Es el mismo resultado de hoy, pero lo interesante es que podemos sacar también la diferencia en meses, fecha de ingreso, fecha de hoy, anclada con F4, y ahora le digo que la diferencia es en meses, ¿sí? Y por último, vamos a sacar la diferencia en años, si fecha nuevamente, fecha de ingreso, día de hoy, anclado. Y por último, entre comillas, ponemos la I porque en realidad está en inglés, day, month, year. Por eso el carácter que tenemos que escribir. Fíjense que ahí me dice cuántos años pasaron entre fecha y fecha. Si cambiamos la fecha acá arriba, recuerden que lo hicimos con fórmula, pero si cambiamos, por ejemplo, si ponemos al 31 de diciembre de 2023, fíjense cómo automáticamente todos los cálculos van cambiando. Bien, bueno, es todo por hoy.